Hola a todos. En el marco de la publicación de la segunda edición del Diccionario del Español de México, hoy tengo el gusto de saludar al doctor Alfonso Medina Urrea, doctor en Lingüística, director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y lexicógrafo del DEM. Hola doctor, qué gusto. Buenas ¿Nos podría tardes. platicar un poco de usted? Claro, pues tengo la fortuna de ser parte del equipo lexicográfico del Diccionario del Español de México desde hace, ¿qué será?, casi 15 años. Y me ha tocado trabajar los sistemas estadísticos y computacionales en colaboración con los lexicógrafos computacionales que forman parte del mismo equipo. Muy bien. ¿Y qué aportaciones ha hecho el DEM a la lexicografía computacional? Yo creo que el DEM o el pretexto del DEM sirvió para tener las primeras contribuciones en lingüística computacional en el mundo de habla hispana, principalmente porque esas tempranas investigaciones tenían que ver con la compilación de corpus, de allí que en México se compilara el primer corpus del español electrónico y que se hizo en aquella época en tarjetas, porque estamos hablando de los años 70, y esas tarjetas servían para hacer torres de corpus que servían después para generar concordancias electrónicas que a los lexicógrafos les servían para formular las primeras definiciones del diccionario. Es curioso porque en el Handbuch für Computerlinguistik de 1989 de Báthory, Lenders y Puschke ya había mapas del mundo sobre los trabajos que se hacían en las aplicaciones de lingüística computacional y ese manual tiene mapas donde se muestra el DEM en la región de la Ciudad de México como uno de los pocos lugares donde se hacía lingüística computacional. En España también se puede ver que en esa no se hacía nada, aunque ahora se hace tanto, la mayor parte del trabajo se hace allá ahora. Entonces, yo creo que es muy significativo que un proyecto como estos haya dado lugar a la investigación de vanguardia en el lenguaje con medios computacionales. Este corpus sirvió como pretexto también para desarrollar otros trabajos, otros recursos. Entre ellos está el primer analizador gramatical del español, al que le debió, obtuvo un premio de la Rosenbluth en los años 70, pero creo que ya se lo dieron en los años 80, y la programadora, la desarrolladora de este analizador fue Isabel García Hidalgo, que pues trabajó con lingüistas para poder formular un desarrollo que por primera vez tomó en cuenta los contextos de las palabras y la morfología de las palabras. Hoy en día existen muchos etiquetadores, en España, el Freeling, en Estados Unidos, Stanza, está Spacy, y cualquier lingüista puede acercarse a ellos para etiquetar prácticamente cualquier corpus del español. Pero en esa época no había nada así y era un gran logro que se hizo en el seno del diccionario. El corpus no dije muy bien en qué consistía. En realidad consistía de párrafos de diferentes fuentes, alrededor de 1000 fuentes de diversos géneros literarios. Había periodismo, había poesía, literatura, tecnología, en fin, habla de diferentes lugares de la República, jerga carcelaria, y eso es muy interesante porque fue la manera de encontrar una
una muestra representativa del español hablado en aquella época, es decir, de 1921 a 1974, que es la sincronicidad del diccionario, aunque ahora ya tomamos mucho léxico de este siglo y de finales del siglo XX. Las aportaciones del DEM a la lingüística computacional fueron los desarrollos tempranos de recursos en el seno del diccionario. Además del analizador gramatical, que como decía recibió un premio en 1980, estuvo también La Horquilla, que era un programa para resumir las concordancias que las palabras más frecuentes del DEM o en el corpus, que ocurrían en el corpus, porque para poder formular las definiciones, los lexicógrafos tenían que revisar todos los contextos y revisar 600 concordancias, pues cuando había mucha redundancia en ellas, era un problema computacional y de trabajo enorme. Afortunadamente, con este tipo de desarrollos se pudo solventar este tipo de problemas. Solo quería decir que la documentación del corpus y del analizador se encuentran en el libro Investigaciones Lingüísticas en Lexicografía, que fue editado por Luis Fernando Lara, Isabel García Hidalgo y Roberto Hamchamde. Ahí están las bases estadísticas y la descripción del corpus para garantizar que lo que emerja de ahí sean las palabras que sirven para el diccionario en la nomenclatura. ¿Nos puede contar un poco sobre el proceso para crear el sitio web del DEM? El sitio del Diccionario del Español de México ha servido para que el DEM salga de manera digital al mundo. Una primera versión del diccionario en línea estuvo en el servidor Mezcal, colmex.mx. Muchos trabajos todavía citan esa liga y pues estaba disponible al mundo. Esa liga la manejaba la Coordinación de Cómputo y al cabo de un tiempo, con el cambio de siglo, desapareció. Ya el diccionario dejó de estar disponible en línea, así es que la nueva versión, que es en demcolmex.mx, apareció en 2012 y ahí tuvimos la oportunidad de buscar técnicas de recuperación de información, como una búsqueda por el algoritmo de Levenstein, que permite encontrar las palabras más similares a la búsqueda, a la consulta que uno hace cuando estas no están en el diccionario. También hay una búsqueda avanzada. En fin, ahora tenemos una versión muy bonita en línea y que afortunadamente o desafortunadamente siempre es más actualizada que la versión del diccionario, que pues siempre lleva más trabajo hacer una revisión. Y también en el año 2000, una compañía canadiense, Máquina Sapiens, desarrolló un corrector ortográfico con base en la nomenclatura del DEM. Ahí trabajó Francisco Segovia, que tuvo la oportunidad de ejercer su conocimiento de macros y demás para poder llegar a este corrector de ortografía. Además, en la última versión del diccionario en línea, que se publicó en 2012, poco después de que saliera al mundo, llegó Alejandro Rosales, ingeniero en computación de la UNAM, que ahora es lexicógrafo también del diccionario, y se dedicó a mantener la página del diccionario y también entró al desarrollo del sistema de control y redacción del diccionario.
El DEM antes utilizaba folders como este para las palabras que documentaba y ahora tenemos un sistema desarrollado a la medida. ¿Nos podría platicar un poco sobre ese sistema? ¿Cómo fue la transición? Sí, justo ese sistema es el sistema de control y desarrollo y tiene componentes para redactar las definiciones, para redactar los ejemplos, para consignar las fuentes de los ejemplos y las fuentes de donde salió la información para formular las redacciones. Se pueden llevar varias versiones y se pueden corregir. Se mantiene un registro de las personas que intervienen en la formulación de cada uno de los registros de los artículos lexicográficos. Cabe decir que antes de ese sistema, los lexicógrafos trabajaban con una base de datos en computadoras personales que eran pues, muy difíciles de manejar y que tenían que manejarse en el colegio. Con este nuevo sistema, los lexicógrafos pueden trabajar en casa o desde la computadora y hay un lugar centralizado donde está toda la información que da lugar al diccionario después. ¿Qué otros servicios digitales ofrece el DEM? Yo creo que ya es muy conocido que se han desarrollado apps para el diccionario, una para iPhone y otra para Android. Esta última la desarrolló Juan Luis Serralde. La primera, la de iPhone, la desarrolló Alejandro Rosales. Y bueno, la página y estas aplicaciones ahora cuentan con una API, que es una interfaz de programación que sirve para centralizar toda la programación que se haga, o las consultas también que se le hacen al diccionario. Esta API es una manera que tienen instituciones externas al colegio para utilizar al diccionario en sus propias aplicaciones y para hacer consultas propias. El diccionario en línea está en constante actualización. ¿Cada cuánto más o menos se hace? Idealmente hacemos actualizaciones cada 6 meses. El último año no hubo actualizaciones porque se estuvo trabajando en la versión impresa y pues se tuvo que revisar todo lo que teníamos en línea a partir de las revisiones que hubo en papel y bueno, hubo dificultades técnicas que nos retrasaron, pero ahora ya estamos al corriente. Faltan algunas cosas que agregar, pero en principio cada 6 meses buscamos hacer actualizaciones del diccionario. El doctor Luis Fernando Lara comentó que alrededor del 95% de los usuarios que consultan el DEM encuentran una respuesta. ¿Qué otros datos tenemos de las consultas al DEM y cómo las obtienen? Bueno, sí, tenemos 95% de éxito en encontrar las consultas que se le hacen al diccionario, pero hay que decir que eso depende del intervalo que se toma en cuenta, porque si se calcula eso en un mes, o en 2 meses, o en 6 meses, el porcentaje puede variar. De hecho, en los últimos 3 años ha rondado el porcentaje alrededor del 95%, pero antes, digamos, en 2013, que acababa de subirse a la página, teníamos un 74% de probabilidad. Entonces, el mérito en realidad viene del hecho de que ha crecido el diccionario y ha crecido este índice de éxito del encuentro de las palabras que los usuarios buscan. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en el crecimiento exponencial que ha habido del diccionario, del uso del diccionario, porque si bien en 2013, 2014, se hacían en un año 700,000 búsquedas, ahora solo en lo que llevamos de este año ya tenemos 29 millones de consultas y el año pasado fueron 23 millones de consultas, mientras que desde 2012 a 2023 hubo 40 millones de consultas. Entonces es
muy bonito ver cómo los usuarios, además, no solo de México, sino del mundo en general, llegan a conocer al diccionario y consultarlo. ¿Cuál de las palabras que ha redactado le gustan más? Bueno, por la naturaleza de lo que hago, en realidad no han sido muchas palabras, pero aquella que recuerdo que me gustaba era Gestalt, que puede ser una teoría de psicología o una terapia. Ok. ¿Y cuál es la versión del DEM que consulta más? La versión en línea, porque es la más actualizada y porque todo el tiempo estamos monitoreando para ver si hay errores. Entonces es una manera de corregir el diccionario, porque errores siempre hay. En el papel es muy difícil corregirlos. Muchas gracias por esta charla, doctor. Y si quieren conocer más sobre el DEM, consúltenlo en la versión que más les guste.